Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Semana Económica y Tecnológica. Soy Leo Cortés y hoy vamos a desempacar una semana que, en retrospectiva, podría definir el resto de esta década. Hablo de la semana del 13 al 19 de octubre de 2025. Imagina esto. Por un lado, el mundo se desgarra. Las dos superpotencias económicas, Estados Unidos y China, entran en una espiral de amenazas comerciales que no veíamos desde los años 30, provocando pánico en los mercados y borrando billones de dólares en cuestión de horas. Y al mismo tiempo, en otra parte del mundo, en Dubái, miles de las mentes más brillantes del planeta se reúnen para celebrar un futuro hiperconectado, para arquitectar, literalmente, una economía de la inteligencia global, impulsada por una inteligencia artificial que avanza a una velocidad vertiginosa. Fragmentación y proteccionismo, por un lado. Integración y aceleración tecnológica, por el otro. Esas son las dos fuerzas contradictorias que chocaron durante esa semana de octubre. Y en medio de todo, países como Chile intentan navegar estas aguas turbulentas, construyendo su propio futuro mientras el tablero global se reconfigura en tiempo real. Así que, acompáñame. Vamos a analizar la economía, la geopolítica y la tecnología de una semana que nos mostró, con una claridad brutal, el mundo en el que ya estamos viviendo. El 14 de octubre, el Fondo Monetario Internacional publicó su esperadísimo informe de perspectivas de la economía mundial, y el tono era, por decirlo suavemente, pesimista. El FMI nos dijo que el crecimiento mundial se está desacelerando. Proyectan un 3.2% para 2025, bajando a 3.1% en 2026. Estas cifras, que pueden sonar abstractas, reflejan una economía global que lucha por encontrar su ritmo en un nuevo paradigma de mayor proteccionismo. Pero lo más interesante es la divergencia. Mientras las economías avanzadas, como Europa y Estados Unidos, crecen a un ritmo lento, de apenas un 1.5%, los mercados emergentes lo hacen por encima del 4%. El FMI reconoce que esto no es solo buena suerte, sino el resultado de buenas políticas que han fortalecido a estas economías durante años. Sin embargo, advierten que la buena suerte se está acabando y ahora dependerán casi exclusivamente de la solidez de sus políticas para capear el temporal que se avecina. Y en medio de este panorama sombrío y frágil, como lo llama el propio FMI, surge un riesgo que hasta hace poco no estaba en el radar de todos: una posible burbuja en las acciones tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial. El FMI traza un paralelismo directo con la burbuja de las .com de finales de los 90. Hay una exuberancia, una fiebre del oro por la IA que está inflando las valoraciones de las empresas tecnológicas. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, impulsa la inversión y el consumo. Por otro, crea un riesgo gigantesco para la estabilidad financiera si la IA no cumple con las expectativas de beneficios tan increíblemente altas que se han depositado en ella. Piénsalo así. Estamos invirtiendo masivamente en un sector súper específico y de alta tecnología, mientras la economía tradicional, la que fabrica cosas, la que transporta bienes, la que da empleo a la mayoría, sufre por las tensiones comerciales. Es una economía bifurcada. Y el peligro, como advierte el FMI, es que si la burbuja de la IA estalla, la debilidad de la economía real quedaría totalmente expuesta y podríamos enfrentarnos a una recesión muy severa. Ese era el telón de fondo: un mundo nervioso, con un crecimiento lento y una bomba de tiempo en el corazón de su sector más innovador. Y entonces, la geopolítica echó más leña al fuego. La semana que concluyó el viernes 10 de octubre fue un punto de inflexión decisivo en las relaciones geopolíticas y económicas mundiales. China, una potencia que ha consolidado su posición dominante en la cadena de suministro de minerales esenciales, detonó una bomba informativa al anunciar restricciones significativas a sus exportaciones de tierras raras. Estos elementos, que abarcan un grupo de 17 metales, son cruciales e irreemplazables para una vasta gama de tecnologías modernas, desde los microcomponentes de un iPhone hasta los sofisticados sistemas de guiado de misiles. El control casi monopólico de China sobre estos recursos le otorga una palanca estratégica inmensa en el escenario global.
La reacción de Estados Unidos no se hizo esperar, manifestándose con una contundencia que evocó épocas pasadas de confrontación comercial. El presidente Trump, conocido por su postura intransigente en política comercial, respondió con una amenaza directa y contundente: un aumento masivo de aranceles. Esta declaración inicial se concretó rápidamente en una propuesta alarmante: la imposición de una tarifa adicional del 100% sobre una amplia gama de productos chinos. De implementarse, esta medida catapultaría los aranceles a niveles no vistos desde la Gran Depresión de la década de 1930, una era marcada por el proteccionismo extremo y la contracción del comercio mundial. Esta escalada arancelaria no solo amenaza con desestabilizar las ya tensas relaciones entre las dos mayores economías del mundo, sino que también tiene el potencial de repercutir en las cadenas de suministro globales, afectando a industrias enteras y elevando los costos para los consumidores en todo el planeta. La guerra comercial, que parecía que estaba en una tregua precaria, ha entrado en una fase de intensificación sin precedentes, con consecuencias impredecibles para la economía mundial. La reacción del mercado fue un latigazo. Veníamos de una semana en la que el S&P 500 y el Nasdaq habían alcanzado máximos históricos, impulsados precisamente por el optimismo en la IA. Pero ese viernes, todo se derrumbó. El S&P 500 cayó un 2.7%, el Nasdaq se hundió un 3.6%. Fue la mayor caída en un solo día desde abril. El llamado índice del miedo, el VIX, se disparó más de un 30%. Durante el fin de semana, Trump suavizó su tono en una publicación en redes sociales, diciendo que todo estará bien con China. Y el lunes 13, los mercados rebotaron con fuerza, pero la calma duró poco. El martes, el miedo volvió a superar los buenos resultados de los bancos y los índices volvieron a caer. Lo que esto demuestra es un cambio fundamental. Los mercados se movían no por datos económicos, sino por titulares geopolíticos, y a veces por un solo tuit. El riesgo político había suplantado al riesgo económico como el principal motor de la volatilidad. El pánico desatado tuvo un efecto dominó que se extendió con una fuerza devastadora hasta el mundo de las criptomonedas. Entre el 10 y 11 de octubre, el mercado cripto experimentó lo que ahora se conoce como el mayor evento de liquidación de su historia, con la evaporación de aproximadamente $19,000 millones en posiciones apalancadas. Este evento catastrófico dejó al descubierto vulnerabilidades significativas en un mercado que muchos consideraban un refugio seguro. La lección que se extrajo fue clara y brutal. Lejos de ser un refugio seguro comparable al oro, que por cierto experimentó un aumento de precio durante este periodo, el mercado cripto actuó como un amplificador del pánico global. Cuando el sentimiento de riesgo se torna negativo, el capital huye de las criptomonedas de una forma mucho más rápida y violenta que de los activos tradicionales. Esto se debe, en parte, a la naturaleza descentralizada y menos regulada del mercado cripto, que, si bien ofrece ciertas ventajas, también lo expone a una volatilidad extrema y a movimientos bruscos impulsados por el miedo y la euforia. La falta de mecanismos de protección y la ausencia de intermediarios tradicionales pueden acelerar las ventas masivas, exacerbando las caídas y dificultando la recuperación de los precios en momentos de crisis. Este evento sirvió como un crudo recordatorio de que, a pesar de su potencial innovador, el mundo de las criptomonedas sigue siendo un espacio de inversión de alto riesgo, susceptible a las emociones del mercado y a los vaivenes de la economía global. Y ahora, la gran paradoja que nos envuelve en este torbellino de contradicciones. Mientras en los salones del poder global, Washington y Pekín jugaban una peligrosa partida de ajedrez geopolítico, llevando al borde del abismo a la economía mundial con sus fricciones y tensiones comerciales y tecnológicas, en un escenario completamente distinto, pero igualmente trascendental, Dubái se convertía en el epicentro de la innovación. Allí se celebraba GITEX Global, el evento de tecnología e inteligencia artificial más grande del mundo, un verdadero crisol de ideas y desarrollos futuristas. Y la visión que se presentaba allí, con un optimismo contagioso y una audacia deslumbrante, era la antítesis, el reverso exacto de ese conflicto latente que amenazaba con fragmentar el mundo.
Era un llamado a la colaboración, a la construcción conjunta de un futuro impulsado por la inteligencia. El tema central que impregnaba cada conferencia, cada panel y cada exposición era la ambición, casi utópica, de construir una economía de la inteligencia. Esta visión trascendía las fronteras tradicionales y proponía un nuevo paradigma de prosperidad global basado en la interconexión y la eficiencia de la IA. Fue asombroso presenciar cómo líderes de gigantes tecnológicos como OpenAI, Google, Microsoft y Huawei, a menudo rivales feroces en el mercado, compartían el mismo escenario. Se unían en discusiones profundas y visionarias sobre cómo arquitectar sociedades nativas de IA, comunidades y naciones enteras donde la inteligencia artificial no solo sería una herramienta, sino una parte intrínseca de su estructura social y económica. El concepto clave que resonó con mayor fuerza, capturando la atención de delegados y expertos por igual, fue el de IA soberana. Esta idea no era meramente teórica, representaba una declaración de independencia tecnológica. Proponía que las naciones, especialmente aquellas que históricamente han dependido de las superpotencias tecnológicas, deben desarrollar y controlar sus propias capacidades de inteligencia artificial. El objetivo era claro: evitar una nueva forma de dependencia o colonización tecnológica, garantizando que cada país pudiera moldear su propio destino digital sin estar a merced de unos pocos actores dominantes. GITEX, en este contexto, trascendió su papel de mera feria tecnológica para convertirse en una especie de movimiento de países no alineados tecnológicamente. Se configuró como un espacio multipolar vibrante, un foro donde diversas naciones, desde potencias emergentes hasta economías consolidadas, podían colaborar y forjar alianzas estratégicas en un mundo que, paradójicamente, parecía tender inexorablemente hacia la bipolaridad tecnológica y política. Y no eran solo conceptos abstractos o debates filosóficos sobre el futuro. En GITEX, la visión se traducía en aplicaciones reales y tangibles que dejaban entrever la inminente revolución de la IA en la vida cotidiana. Los Emiratos Árabes Unidos, siempre a la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías, presentaron con orgullo sus innovadoras patrullas de policía impulsadas por IA. Estas unidades autónomas eran capaces de detectar infractores de visados en tiempo real, simplemente escaneando las calles con sistemas avanzados de reconocimiento facial y análisis de datos, redefiniendo la seguridad urbana. Más allá de la seguridad, el evento nos transportó a un futuro casi de ciencia ficción. Vimos coches voladores que prometen transformar la movilidad urbana, prototipos de implantes cerebro-computadora que vislumbran una interfaz directa entre la mente humana y la tecnología, y herramientas de edición genética basadas en IA con el potencial de combatir enfermedades incurables y revolucionar la medicina. La promesa era un futuro más eficiente, seguro y saludable. Pero como toda tecnología poderosa y transformadora, la IA tiene su lado oscuro, sus implicaciones éticas y sus riesgos inherentes. Y esa misma semana, en una ironía del destino, varios informes y noticias nos lo recordaron con una crudeza impactante. Desde preocupaciones sobre la privacidad y el sesgo algorítmico, hasta el potencial de la IA para la desinformación masiva o el uso en armas autónomas, la otra cara de la moneda se hacía dolorosamente evidente. El entusiasmo por el progreso se mezclaba con la cautela ante los desafíos éticos y sociales que esta nueva era de la inteligencia artificial nos plantea. Un informe publicado precisamente esa semana, el Informe de Amenazas de Otoño de 2025 de la firma de ciberseguridad IronScales, reveló una alarmante y peligrosa brecha de confianza. Resulta que un asombroso 99% de los líderes de seguridad de las empresas se sienten seguros y preparados contra los ataques de deepfakes. La realidad es un balde de agua fría. En pruebas de detección simuladas, donde se les presentaron estos ataques, la tasa de éxito promedio fue de apenas un 44%. Para ser aún más claros, solo el 8.4% de las organizaciones lograron una puntuación superior al 80% en la detección. Hay una desconexión abismal entre lo que las empresas creen que pueden hacer y lo que realmente pueden hacer. Y esta falsa confianza cuesta, y mucho.
El informe de Iron Scales es categórico. Más de la mitad de las organizaciones encuestadas reportaron pérdidas financieras directas por fraudes con deepfakes o voces clonadas por IA durante el último año. La pérdida promedio por un solo incidente ya supera los $280.000. Y no son casos aislados. Casi un 20% de las empresas afectadas perdieron más de $500.000 y algunas incluso superaron el millón. Todos recordamos el caso que se hizo viral ese año. El desempleado de finanzas que fue engañado en una videollamada por clones de sus jefes generados por IA para que transfiriera $25 millones. Eso no es ciencia ficción, es el estado del riesgo en 2025. El problema es que la IA no es solo un arma para los atacantes, también es una vulnerabilidad en sí misma. El informe de Defensa Digital de Microsoft lo deja claro. Los ciberdelincuentes están explotando los propios sistemas de IA con técnicas como la inyección de prompts, donde engañan a un modelo para que revele información confidencial. Y hay algo aún más preocupante. Un informe de 2025 reveló que el código de programación generado por las propias IA es alarmantemente inseguro. En el caso de Java, el 72% del código generado por IA no pasó las pruebas de seguridad, y el riesgo se multiplica con el envenenamiento de la cadena de suministro de IA, donde los atacantes manipulan sutilmente los datos de entrenamiento de un modelo para crear puertas traseras indetectables. Piénsalo, estamos construyendo la infraestructura digital del futuro, la economía de la inteligencia, utilizando herramientas inseguras para crear sistemas inherentemente inseguros. Es como construir rascacielos con hormigón defectuoso. Las ganancias de productividad de hoy podrían ser la gigantesca deuda de seguridad de mañana. Entonces, con este panorama global de tensiones geopolíticas y una revolución tecnológica de doble filo, ¿cómo lo navega un país como Chile? Esa misma semana tuvimos varias pistas que dibujan una estrategia nacional sorprendentemente coherente. Primero, la economía. El FMI, a pesar de su pesimismo global, validó la trayectoria de Chile, proyectando un crecimiento estable del 2.5% para 2025 y una deuda pública muy por debajo del promedio de la OCDE. En el encuentro empresarial ENADE, el ministro de Hacienda, Mario Grau, hizo un llamado a una nueva complicidad entre el Estado y el sector privado, reconociendo que en un mundo incierto, la resiliencia interna es clave. Pero es en la tecnología donde la estrategia se vuelve más clara. Chile parece estar construyendo, de forma deliberada, los 3 pilares necesarios para competir en la era de la IA. Pilar número 1. Infraestructura. El 17 de octubre, autoridades revisaron los avances del nuevo centro de supercomputación en Viña del Mar. Esta es una inversión estratégica para tener capacidad de cómputo de alto rendimiento en el país, reduciendo la dependencia de infraestructura extranjera. Es, en esencia, la respuesta de Chile al llamado por la soberanía tecnológica que escuchamos en GITEX. Pilar número 2. Gobernanza. Mientras se construye el hardware, también se construye el marco legal. Durante esos días, el proyecto de ley para regular la inteligencia artificial seguía su tramitación en el Congreso. Este proyecto, uno de los más avanzados de la región, busca crear un entorno de confianza, estableciendo reglas claras sobre supervisión humana, transparencia y gestión de riesgos. Es la capa de gobernanza indispensable para mitigar los peligros de los que hablábamos antes. Y pilar número 3, aplicación. La tecnología no sirve de nada si no se usa para generar valor. Y el E-Commerce Innovation Summit, celebrado en Santiago, demostró que esto ya está pasando. La Cámara de Comercio de Santiago proyecta que el comercio electrónico en Chile crecerá un 13.2% anual hasta 2029, impulsado precisamente por la inteligencia artificial generativa, la hiperpersonalización y los asistentes conversacionales. Infraestructura, gobernanza y aplicación. No son hechos aislados, son las 3 patas de una misma mesa. Una estrategia integral para no ser un mero consumidor de tecnología, sino un actor competitivo en la nueva economía global. La última semana nos ofreció un claro panorama de la realidad global actual. Nos encontramos en una encrucijada, divididos entre las tendencias geopolíticas que fomentan la separación y el conflicto
y el avance tecnológico que nos lleva a una interconexión nunca vista, aunque no exenta de peligros. La pregunta que queda en el aire y que definirá los próximos años es ¿cuál de estas dos fuerzas ganará? ¿Podrá la diplomacia contener las consecuencias de la rivalidad tecnológica? ¿O fue esa semana el verdadero comienzo de una nueva era, más volátil, más incierta y más fragmentada? Gracias por acompañarme en Semana Económica y Tecnológica. Soy Leo Cortés y, como siempre, te dejo la invitación a seguirnos en las redes y revisar el reporte, donde encontrarás información adicional e infografías, fuentes citadas para total transparencia. Un abrazo y te deseo éxito en tu semana.